Fijaos, si esta blusa o chaleco, según se mire, ¿vale? Si veis en la foto la llevo con una camiseta de tirantes, ¿vale? Para que se vea únicamente lo que es la prenda. Pero fijaos, se puede usar con camisa, ¿vale? O con manga larga, con lo que queráis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre he estado haciendo pruebas, entonces, por ejemplo, esta prenda la podéis llevar con una camiseta de manga larga, ¿vale? Por ejemplo, con una blanca, ¿vale? O con una del mismo color, ¿vale? También se puede llevar, como estáis viendo, con una blusa de manga larga, ¿vale? Fijaos cómo contrasta en este color, pero también puede ser con el básico de camisa blanca, que nunca falla, o podéis llevarla, por ejemplo, con una camisa vaquera que hay ahora mismo en Mango, que yo estoy totalmente loca con ir a ver si la encuentro, porque es una camisa vaquera básica, pero tiene un lazo en el cuello, entonces creo que eso da mucho juego. Así que bueno, os doy ideas. Entonces, pues bueno, también con camisa rosita, tenéis muchas opciones, ¿vale? Entonces, con esto solo os quiero decir que no solo es una prenda de manga corta, sino que lo podéis llevar también todo el año, ¿vale? Dependiendo del material que lo queráis trabajar, según vuestro gusto, pues la podéis adaptar a todas las épocas del año, ¿vale? Incluso con un jersey de cuello alto, más ajustadito, ¿vale? Así que nada, ya me contaréis cuál es el look que más os gusta. Si os gusta más para verano, si os gusta más con camisa. Contadme en comentarios. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5 milímetros, marcadores de puntos y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 milímetros. Bueno, fijaos, cada una vamos a trabajar las piezas del delantero y espalda de la siguiente manera, adaptándolo a las medidas que tengamos. Lo que haremos será primero trabajar una cadeneta. Entonces, una vez que tengamos la cadeneta que mida el largo que queremos, ¿vale? Pues como siempre me salto un punto, cojo hebra y entro aquí, ¿veis? Dejo solo esta hebrita de abajo y trabajo un medio punto alto. ¿Veis? Que al coger hebra tengo aquí 3 y paso mi aguja, ¿veis? Y ya tengo mi primer punto, medio punto alto. Vengo aquí al siguiente, entro, ¿veis? Saco y tengo 3 y vuelvo a pasar a través de las 3. Cojo hebra, ¿veis? Es como un punto bajo, pero que cojo hebra antes de hacerlo. ¿Veis? Entonces trabajaremos un medio punto alto en cada cadeneta. ¿Veis? Hasta llegar al último. Y una vez que llego al último, hay gente que hace 2 cadenetas y las sustituye así el primer medio punto alto. Yo hago una, giro y trabajo ese medio punto alto, ¿vale? Cada una trabajad como os guste, punto sobre punto, ¿veis? Y no podemos olvidar, contemos aquí que teníamos 2, 4, 5, 6, ¿vale? Y aquí ¿cuántos tenemos? 2, 4, 5, pues no me puedo olvidar, ¿veis? Coger aquí esta espiguita y trabajo el sexto, cadeneta, giro, ¿vale? ¿Veis? Y trabajo en ese mismo 1, 2, 3, 4, 5, ¿veis? Y aquí este no lo puedo olvidar. Y si no, me coloco ahí un marcador para no olvidarlo. Cadeneta y así trabajaremos en ida y vuelta. Ya os digo, cada una
las vueltas y puntos que necesite para su talla. ¿De acuerdo? Bueno, monas, aquí tenemos mi panel de la espalda que mide 63 de ancho por 63 de alto, ¿vale? Pondré tabla con medidas para otras tallas y también he colocado marcadores que indican dónde van a ir las costuras de mi delantero con mi espalda, ¿de acuerdo? Entonces lo mide 10, 23 y 30 y en la parte de arriba los hombros y el cuello miden 21 centímetros, ¿vale? Fijaos, para mi panel de la espalda he trabajado en horizontal las vueltas, ¿vale? Y mide 70 centímetros de alto por 63 de ancho, ¿vale? Y lo que he hecho aquí con mis marcadores es dejar 21 centímetros allí marcados y aquí abajo para mis hombros porque van en lados opuestos y 23 centímetros en un lado y en otro que es lo que va en mis costados, ¿vale? Bueno, monas, y una vez que tenemos nuestro panel de la espalda colocado, vamos a ver cómo hacer el efecto twist, que es cómo giramos nuestro delantero. Fijaos, yo voy a colocar mi delantero y lo importante va a ser este lado de aquí y este lado, lo opuesto, veis en diagonal aquí abajo. Entonces comenzamos. Cojo este lado, veis, levanto, irá aquí a mi hombro, ¿vale? Entonces, para que quede mejor, lo bajo un poco el hombro, ¿vale? Hacemos ahí la forma del hombro. ¿Veis? Y esto que se ha quedado aquí, lo traemos aquí a este lado, ¿vale? Y ahora este otro lado que os decía, lo que vamos a hacer es girarlo, ¿vale? Y bajo también ese hombro un poquito, ¿veis? Y si cojo ahora hombro y hombro, ¿veis? Se queda ese efecto que queremos ahí, ¿vale? Así que hombro y hombro los pongo en diagonal, ¿veis? Y coso esto aquí, traigo estas dos esquinitas, ¿vale? Así que yo empezaría haciendo cosiendo mis hombros y después cosiendo mis laterales. ¿Vale? Así cuesta verlo, pero hasta que no lo cosamos, luego ya veréis que queda monísimo. Fijaos que la unión de piezas se puede hacer con nuestra aguja lanera o entrando en cada punto y trabajando puntos bajos, o también podríais utilizar puntos deslizados, tanto en hombros como en costados. Bueno, fijaos, ya hemos hecho nuestras costuras tanto de hombros como de costados, ¿vale? Y yo ahora lo que voy a hacer va a ser trabajar unas vueltas de puntos bajos, ¿veis? He decidido hacer en esta zona, ¿veis? Desde aquí abajo recorrer todo el borde hasta aquí, ¿vale? Y en la zona del cuello, ¿vale? Desde esa costura hasta aquí, hasta la sisa, ¿vale? Vosotras podéis escoger si queréis o no, o hacerlo del mismo tono y así no contrastará, ¿vale? Eso ya cada una lo que decidáis. Y fijaos qué fácil que es simplemente ir haciendo un punto bajo en cada punto. Fijaos hasta que lleguemos al último punto, que en mi caso yo quiero que sea este, ¿vale? Aquí justo en esta sisa, ¿vale? Lo puedo alargar justo aquí hasta la unión, hasta la costura o no, ¿vale? Y una vez que llegue al punto que quiero llegar, sea cual sea, ¿vale? Pues como siempre, sacamos hebra
¿vale? Y con ayuda de una agujita por la parte de revés, como siempre, pues vamos a ir aquí ocultando mi hebra. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.